Entonces, para conocer a Dios tengo que compartir imágenes con citas bíblicas para cambiar mi vida. Descubrámoslo juntos. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Les habla un catequista desempleado un día más. Y hoy damos comienzo a la segunda parte de la serie de videos Conociendo a Dios, en donde nos adentraremos al conocimiento de Dios a través de su palabra. En los videos anteriores comentábamos que la principal manera de conocer a Dios es a través de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Cómo debo adentrarme a ellas? ¿Por dónde debo empezar o cómo le hago? Acompáñame durante este video, que juntos iniciaremos este camino a descubrir el vasto mundo de las Sagradas Escrituras. Para comenzar vamos a hablar de algo que a mí me encanta: los contextos. Así es, los contextos. Creo que para adentrarnos en las Sagradas Escrituras hay que entender un poco el contexto de muchas cosas. Por ejemplo, muchas veces vemos en posts de Facebook o en cadenas de WhatsApp o en simples imágenes o GIFs que nos comparten. Por ejemplo, tomemos esta imagen como miles que hay en internet, la cual dice así: levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado y la gloria de Dios brilla sobre ti. Isaías 61. Cuando vemos la imagen parece muy bonito y tenemos este tipo de reflexiones. ¿Qué te dice la imagen? ¿Qué te dicen estas palabras? Por eso digo que los contextos son importantes. Por ejemplo, al final dice Isaías 61. ¿Qué significa eso? Tal vez tú ya lo sepas, pero puedes ser confuso al inicio. O yendo más allá, ¿quién es ese tal Isaías? Ok, Isaías es un profeta, pero ¿qué es eso? Es más, si vamos a mi Biblia, descubriremos algo interesante. Escuchemos lo que Isaías 61 tiene que decir. Levántate y resplandece, Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Vemos varias diferencias esenciales. La principal es que aparece la dedicatoria de estas palabras. Estas palabras se dedican a Jerusalén, palabra que convenientemente está omitida en la imagen. Si nos damos cuenta, con este pequeño detalle, cambia por completo el significado de las palabras. Deja de parecer una frase motivacional personal como si Dios te lo estuviera diciendo a ti, y se convierte en una descripción de una situación en Jerusalén. Y nos compartimos esta imagen en grupos y cadenas, pero no entendemos su significado. Sentimos bonito y ya. Decimos, ¡ay, la gloria de Dios brilla sobre mí! Y eso no es del todo cierto. No por dudar de la gloria de Dios, sino porque en las Sagradas Escrituras, al menos aquí en este pasaje, no dice eso exactamente. Para eso sirven los contextos. En primer lugar, están los géneros literarios, los cuales veremos en futuros videos. En este caso, se trata de un poema que describe una situación de Jerusalén. Para esto es necesario el siguiente contexto, el contexto histórico. ¿En qué punto histórico nos encontramos? Durante un gran periodo del milenio primero antes de Cristo, el pueblo de Israel vivió numerosas conquistas, y esto describe lo que se conoce como repatriación, es decir, el regreso del pueblo de Israel a su lugar de oración, es decir, Jerusalén, pero aún incompleta y destruida, en estos momentos sin su templo, probablemente hacia el año 520 a.C. Esto nos lleva al tercer contexto, el contexto bíblico. Tenemos que leer todo el poema, por lo menos desde Isaías 61 hasta Isaías 60:22, que nos habla de Jerusalén como sujeto elegido y predilecto del pueblo de Israel. En un sentido teológico, todo este capítulo contiene prefiguraciones de la llegada de Jesucristo y de la Nueva Jerusalén como mensaje esperanzador que podremos ver en el Apocalipsis. Todo esto en pocas palabras, pero el punto central que quiero denotar
es que no se toma un solo fragmento de las Sagradas Escrituras y se empiezan a sacar conclusiones solo porque suena bonito. Las Sagradas Escrituras no deben ser denigradas a simples consejitos morales o refranes que sirvan de guía, ni siquiera a enseñanzas como las del Tao, que son enseñanzas de ese estilo, ahora también denigradas y adoptadas por la nueva era. Pero me estoy saliendo del tema. Aprovecho esta pausa para invitarte a suscribirte al canal y ver todos los videos de esta serie, Conociendo a Dios, para que no pierdas el hilo. No estoy queriendo decir que necesites una maestría o un doctorado para estudiar las Sagradas Escrituras, sino que a un mayor conocimiento y conocimiento de los contextos, mayor será tu comprensión bíblica, y así podrás llegar a conocer con más profundidad a Dios y a tu fe. Regresemos al tema de Isaías. ¿Quién es o por qué tiene esos numeritos? Como primer punto del contexto bíblico, tenemos la gran división de la Biblia. Así es, la Biblia se divide en dos grandes partes, las cuales, pese a ser complementarias, son muy diferentes en el mensaje central. Y hay algo que las divide sin ninguna duda. ¿Has visto que nuestro tiempo está dividido? Hay un punto en la historia que para nuestro mundo occidental es tan importante que dividió todo el tiempo. Hoy nos encontramos en el año 2024, pero eso no quiere decir que el mundo empezó a existir hace 2024 años, sino que estamos en el año 2024 del cristianismo, o mejor dicho, año 2024 después de Cristo. Para conveniencia histórica, se tiene el año 0 como el año del nacimiento de Jesús, y todo lo que aconteció antes es antes de Cristo. Y el tiempo lo contamos al revés, primero el año 1, luego el año 100 antes de Cristo, luego el año 500 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, etc. Bueno, pues las Sagradas Escrituras tienen la misma división. A todo lo que pasó antes de la llegada de Jesús, lo llamamos Antiguo Testamento, y todo lo que ocurre desde la llegada de Jesús es el Nuevo Testamento. Es decir, el contexto es muy diferente si se lee algo del Antiguo Testamento a si se lee algo del Nuevo Testamento. En el caso anterior, Isaías, ¿dónde estará? Bueno, obviamente está en el Antiguo Testamento. Entonces, su contexto histórico, literario, geográfico, será uno en específico, y su mensaje también estará dedicado a un momento específico. Isaías nos enseña mucho sobre la fe hacia Dios en las adversidades de las invasiones extranjeras al pueblo de Judá. Entonces, cuando leamos más sobre Isaías y veamos los mensajes prefigurativos a la llegada de Jesús, sabemos que le habla a un pueblo con miedo, pero con esperanza de un futuro mejor, mientras mantengan la fe en Dios. ¿Se dan cuenta cómo saber un poco cambia todo? Con respecto a las preguntas que se hicieron al inicio, ¿qué son las Sagradas Escrituras exactamente? ¿Cómo debo adentrarme a ellas? ¿Por dónde debo empezar? ¿Cómo le hago? Lo iremos revisando poco a poco en esta serie de videos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de este caminar hacia las Sagradas Escrituras. Si el video te gustó, compártelo con los que te caigan bien de tu parroquia. Si el video no te gustó, compártelo con los que no te caigan bien de tu parroquia. Te ha hablado un catequista desempleado y recuerda, ¡que viva Cristo Rey!